En este año estuvimos en un panorama fiscal en el cual no tuvimos ningún cambio realmente en impuestos. Sin embargo, si ustedes ven la ley de ingresos de la federación y todos los presupuestos de egresos y todo, se van a dar cuenta que hubo un aumento. Tú dices, oye, no hay cambios en impuestos, no hay modificaciones en las bases, no hay modificaciones en las tasas, no hay consideraciones especiales. ¿De dónde va a venir? La verdad es que el fisco está apostando a una fiscalización más fuerte. El CFDI 3.3 tiene, dice la autoridad, las ventajas siguientes, ¿no? Las ventajas no son para nosotros, obviamente, ¿verdad? Son para ellos. Dice, es más fácil detectar si una empresa está cumpliendo con su objeto social, con los ingresos preponderantes. La clasificación va a empezar a dar una serie de estadísticas muy importantes. O sea, recordemos que hay información, desinformación que está en el CFDI, que nosotros alimentamos, timbramos, enviamos. Se queda una base de datos del SAT. Entonces, esa información, pues realmente es como les digo a veces, como si fuera arcilla, ¿no? Para moldear. O sea, dependiendo del software que uses, en esa base de datos puedes extraer un montón de información. Cómo pagas, no pagas, en qué tiempo pagas, ¿sí? Porque el complemento o el recibo electrónico de pagos o complemento de pagos, como estamos llamando, te va a empezar a generar información del flujo. En el 2013, cuando estábamos viendo la reforma hacendaria y que hablaba de la obligación de los FDI para todo el mundo, que ya no eran opcionales, que al principio empezamos en el 2012, que unos con papel y otros así íbamos. Cuando viene la reforma hacendaria, yo recuerdo que comentaba en algunos círculos, pues ahorita sí es cierto, o sea, el fisco está exigiendo el CFDI, va a tener información importante, lo ha ido perfeccionando, pero el día, les comentaba, que el fisco tenga manera a través de un documento electrónico de relacionar los pagos, dije, va a tener ahora sí toda la película completa. Ese maldito día ya llegó, el día 1 de enero de este año, ¿sí? ¿Por qué? Porque el CFDI 3.3 trae ese complemento de pagos o recibo electrónico de pagos, ¿sí? Como lo queramos llamar. A final del día ya tenemos, si estamos hablando de una persona moral, el CFDI hasta el 3.2 nos decía ingresos acumulables, ciertas deducciones autorizadas. No sabía el fisco sobre el IVA. Tenía ciertas ideas, pero no le daba, ¿no? O sea, no había manera de obtener electrónicamente. A partir de que este REP esté funcionando, ¿qué es lo que va a pasar? Que entonces el fisco tiene, ¿cuándo obtuviste el ingreso? Y cuando se genera el momento del acreditamiento, traslado o acreditamiento, se van a dar en el REP. Si eres persona física, ya vas a ver qué cobraste y qué deduces, porque ahí el complemento de pago te está diciendo los momentos en que tú cobraste y el que tú pagaste. Si se te ocurre hacer mal el CFDI y le dices que ya está cobrado porque no está cobrado, entonces el fisco va a decir, tú me estás presentando menos cantidad, pero en la forma de pago dice que tú cobraste. Me equivoqué, o sea, le puse forma de pago de un cobro, ¿no? Le puse cheque, le puse transferencia y no lo cobré. Entonces el fisco dice, entiendo que ya lo cobraste. Si no, pues para eso está el 99 por definir y luego me dices en el complemento el momento del cobro. Si no lo haces bien, puedo entender y te puedo empezar a matar. Ahora sí, fiscalización electrónica donde te diga, traigo diferencias entre lo que traigo en mi base de datos y lo que tú estás manifestando en la declaración. Viene a perfeccionar. ¿Qué ha hecho en los últimos 10 años el fisco? Ha contratado menos auditores. El crecimiento del personal de auditoría ha disminuido o no ha aumentado. ¿Por qué? Porque le está apostando a la fiscalización electrónica. Es una inversión fuerte, pero a la larga se vuelve muy económica, es muy eficiente y le puedes obtener mucha información que en un acto de fiscalización normal te puede llevar más de 10 meses en obtenerlo y analizarlo. Entonces es donde empezamos a tener esa situación inconveniente en un determinado momento de que si hacemos mal un CFDI se puede estar yendo información que puede ser, así como dicen los del FBI, usada en tu contra. ¿Sí? Entonces,
Y se empieza a dar en esta miscelánea también algunas situaciones que venían quedando un tanto oscuras en otras misceláneas, sí, en otras resoluciones. Así como lo empezó a analizar Gabriel por los transitorios, es como hay que leer la miscelánea. Toda miscelánea y toda reforma, antes de empezar a leer los textos y asustarnos, es vete a ver los transitorios. Porque ahí dice, tal cosa va a entrar en vigor tal fecha. Dice, el primer transitorio dice, esta reforma o miscelánea entra en vigor el día 1 de enero. Va, muy bien. Y luego dice, con respecto a tal regla, esto entra en vigor hasta tal fecha. Con respecto a esta situación, entra hasta otra fecha. ¿Sí? Había mucha gente que el día 2 dice, es que ya tengo que hacer el complemento de pago si no lo entiendo. Tranquilo. Dale ahí. Faltan meses. Pero el consejo, que casi nadie siguió, cuando estábamos dando las pláticas previas a la entrada en vigor del CFDI 3.3, era, deja tu sistema 3.3 funcionando entre la primera y segunda semana de diciembre para que empieces a usarlo, que voluntariamente adoptes el 3.3, veas los problemas, entiendas las soluciones antes que sea obligatorio. Si te equivocabas en el 3.3 en diciembre, todavía había tregua. A partir del 1 de enero empieza a acabarse la tregua para ciertas cosas. Y hay que analizar muy bien esos transitorios, porque hay un transitorio que me dice ahí, si te estás equivocando en la unidad de medida y te estás equivocando en el catálogo de actividades de productos y servicios, dice hasta el día 1 de junio no es problema. Creo que es hasta el día 30 de junio. 30 de junio no es problema. Se considera que no hay infracción a las disposiciones relacionadas con la emisión del CFDI. Ojo, el curso de capacitación en CFDI práctico termina el día 30 de junio. El día 1 de julio es sancionable. Y dice, y siempre y cuando hayas en la descripción, hayas puesto correctamente lo que se hizo, el producto o servicio. Siempre y cuando nomás sea hasta el 30 de junio. Es decir, si a mí alguno de mis clientes me dice, oye, es que me enviaste mal la clave, porque según yo debe ser esta, y me importa poco y me enojo y le dejo de hablar y no le pongo atención, y me voy mal todas estas fechas, el día 1 de julio, sí puedo ser sancionado por emisión incorrecta de un comprobante fiscal. Multa 13,500 pesos por comprobante, no me importa cuál es el importe de la factura, primera vez. Reincidencia, 77,000 pesos. Ojo, el examen R cuesta caro, ¿sí? Ahora sí, como te digan, es que está mal y es que tuviste 6 meses. Tomen en consideración lo que le estén diciendo. Sean también un poco curiosos en ir a buscar. Y no se detengan es que no está, va a ser por definir. No. Es lo menos que debes usar el no localizado por definir. Es lo menos que debes usar. Y debes de poner atención muy bien cuál es la clasificación y la subclasificación. Ejemplos que me han tocado ver. Dice, unidades, piezas, descripción del producto o servicio, tractores, descripción de lanza, cuchilla para tractor. Dices tú, espérate, me estás diciendo que estás vendiéndome un activo fijo y en la descripción me dice que es una refacción. ¿Qué me estás vendiendo? No, es que es lo que más se acerca. No, una cosa es un implemento y otra cosa es el activo donde va el implemento. No es lo mismo. Y dice aquí en la clasificación venta de maquinaria, no dice venta de refacciones. Entonces, mijito, qué pena, no te des flojera, síguele buscando. Búsquenle por sinónimos. Renta no viene, alquiler sí. No todo está descrito en el catálogo como uno lo piensa.
hay que buscarle. Métanse al diccionario RAI y busquen el sinónimos. A ver, si yo digo esto, ¿cómo vendría el sinónimo? Es probable que así venga. Me ha tocado estar discutiendo con colegas que están facturando y que dicen, no, es que tal cosa no viene. Y si la buscas por esta otra, a ver, vamos a pensarle, búscale por esta otra. Alguien que me decía, no, es que yo rento mallas publicitarias. Mallas, ok. Búscale publicidad. Y se fue a publicidad y venía publicidad en exterior, servicio de publicidad en exterior. Eso es lo que tú haces. Es que yo rento la malla y va a llevar publicidad. Sí, entonces servicio de publicidad. Digo, ves que no está exactamente como a veces lo piensas, pero es lo que realmente haces. Ojo, busquemos de qué flojera, sí, pero entendamos que vencer la pereza puede ser un ahorro importante para nuestros bolsillos o nuestros clientes. ¿Por qué? Porque en realidad vamos a empezar a tener problemas de fiscalización y ahí se van a empezar a dar cuenta de dónde va a sacar el fisco esos diferenciales de impuestos que dijo, oye, no aumentaron los impuestos, van a aumentar las sanciones, no te preocupes. Sí. A ver, obviamente la responsabilidad de la clave es del emisor. Definitivo. Bueno, pero yo, que soy el receptor. El receptor, ¿qué responsabilidad tengo? Digo, yo hasta ahorita le he corregido casi la mayoría de los que me... De acuerdo, creo que todos estamos en la misma sintonía. Sí, debes de corregirle para que te emita el comprobante correcto. O, fíjate lo que dice esa regla del diferimiento que te dice. Y si se trata de devoluciones de impuestos, si viene mal la unidad y si viene mal la clasificación del producto y servicio, se entenderá que no existe error para la devolución. Es decir, si viene erróneo, la autoridad me va a decir, está mal el comprobante. De alguna manera nos involucramos los dos. Así es. El que emite y el que recibe. Sí, o sea, el que recibe tiene una consecuencia indirecta, porque él no tiene la responsabilidad de emitir. Y yo lo que les dije es, pues bueno, aquí viene la amenaza, le dije, de ahora en adelante, si no te hacen caso, vamos a agarrar el caso real y concreto y vamos a pedirle a la autoridad que nos confirme criterios. El problema de hacer una consulta de un hecho real y concreto es que va a quedar evidenciado que el otro está haciendo el comprobante equivocado y al otro que no te hizo caso en la reclasificación o en la emisión del nuevo comprobante le va a caer una sanción, pero no va a haber de otra. O sea, si a mí me dices, mi cliente es el que deduce, protejo el interés de mi cliente y le digo, te lo llevo hasta una consulta ante el jurídico, que el jurídico me diga si está correcto esta clasificación o debería ser otra, y si me dice que es otra, aquí está la resolución, pero aparte te va a caer la sanción. Entonces aquí hay que llegar, digamos, a la mediación y decir, vamos cooperando todos, no flojito y cooperando todos. Yo ya te detecté, veo que es esto, por favor me lo cambias. Cuando tu proveedor te está mandando también ya su CFDI 33 y los productos, sobre todo los productos, ya vienen clasificados y estamos de acuerdo en cómo los clasificamos, en automático así los tenemos que hacer nosotros en la venta. Ya viene, o sea, ya viene, o sea, hay que seguir esa hilación también, pues. O también en un determinado momento decirle, proveedor, o sea, lo que me estás dando, si trae esto, yo lo reviso y veo esta otra, vamos conciliando. Y también verificar que las claves que a veces nos dicen, porque también te mandan algunos proveedores de bienes y servicios, alguna clave y la revisas si no existe. No sé quién sea el creativo, pero de repente ves una clave, la buscas y no está. ¿De dónde la sacó? No sé, pero suena, ¿no? O sea, se ve parecida y tú la vas a ver, pero no existe en el catálogo. Entonces, también eso tenemos que poner en duda, ¿no? Si lo que está llegando hasta en la clave, en el código, es correcta y está incluida en el catálogo oficial. ¿Por qué? Porque sí hubo cambios. Ha venido habiendo cambios, lo que se estudió en agosto se cambió en septiembre, lo que se estudió en septiembre se cambió en agosto. El último cambio fue el 3 de enero. Y significó modificaciones al catálogo. Entonces hay gente que dice, no, yo desde noviembre ya vengo viendo cómo está. Checa, no vaya a ser que haya habido cambios. De vez en cuando otra vez verifícale, revisa que no haya habido una clasificación diferente, nueva, agregada o eliminada. O sea, esto todavía le falta mucho. Y créanme, si el fisco nos está diciendo es que ahorita no hay problema, te vamos a dar 6 meses, es porque ellos no han terminado de actualizarlo. O sea, no es para nosotros, es porque ellos todavía no terminan de actualizar y de agregar cosas.
Y esto va a seguir. Se entiende que en esos 6 meses es el periodo de gracia del SAT para terminar de agregar conceptos. Y créanme, 58,000 conceptos no son nada comparados a los que tienen que agregar. Fácilmente se puede ir un 40, no, se puede ir hasta un 80, un 90% más de aclaraciones y de especificaciones de actividades. Hay mucho todavía que le hace falta a ese catálogo. Así que no hemos visto lo último todavía en esos asuntos de la actualización. Como facturábamos, simple y sencillamente, no es como facturamos ahora. Como me dijo una persona, ¿no?, que hasta ahora, la semana pasada, apenas estaba entrando al 3.3, me dice, oiga, qué diferente. No, sí. Bienvenido. Feliz año, el 20 de enero, pero feliz año, o sea, eso es lo que nos trajo el nuevo año en lo fiscal. No hay reforma fiscal, hay reforma de métodos para facturar, es todo. Así es simple. Y les digo, la miscelánea sí trajo algunos que otros detallitos por ahí que se han estado presentando y que eran una dificultad. Por ejemplo, cuando se han estado vendiendo o comprando, ¿sí?, inmuebles a través de una escritura pública, te dice la regla que cuando se trate de una persona que no tiene actividad empresarial y que no pertenece a sus activos fijos, esa venta de inmueble tiene que quedar asentada en un complemento notarial donde va a dar todos los datos sobre la venta. Eso es lo que tenemos que hacer, lo que tiene que hacer el notario, ¿no? ¿Qué es lo que pasa normalmente? Tú llegas con gente que compró inmuebles en el 2014 o algo así, 2015, va a vender el inmueble y le dices, oiga, ¿tendrá el CFDI o complemento? Dicen, ¿qué es eso? Usted lo debió haber dado al notario. No, pues no lo hizo. ¿Y qué pasa? Pues nada más y nada menos que todo a partir del 2014, ese tipo de operaciones que no tengan CFDI, no tienen comprobante. La escritura no es un documento válido para acreditar el costo original de la inversión para poder actualizarlo y generar una ganancia o una pérdida en venta de un inmueble. Pues no hay manera. O sea, prácticamente tú tienes costo cero, aunque esté la escritura bien bonita en láser y bien selladita y todo eso y cuidada. Sí, no nos sirve para efectos fiscales. Eso es para darle todo el matiz jurídico civil que eso tiene, porque así tiene que ser, o sea, tiene que protocolizarse. Pero el notario no le entendió, le dio flojera, no te lo envió. Algo, el caso es que no tienes el CFDI. Entonces, solución ahí en el transitorio nos dice, hay dos cosas. Si te das cuenta que no tienes el complemento y le puedes hablar a tu notario, al notario con el que hiciste la operación, o puedes ir con otro notario en este momento y decirle, mire, no tengo el CFDI, el complemento notarial de esta escritura. ¿Me lo puede hacer? Gratis no, ¿verdad? Pero sí te lo pueden hacer. O esperarte a hacer la venta de ese inmueble y en ese momento al notario que esté protocolizando la compraventa, la nueva compraventa, emita el CFDI con los datos originales de la operación. ¿Eso para efectos de qué? De que tengas el comprobante fiscal. Ojo, ¿cuál es el comprobante fiscal fehaciente y efectivo para todos los efectos? Se llama archivo digital en formato XDL. Los PDF son como volantes, informativos, no tienen validez jurídica fiscal. Yo puedo decirle a la ¿cómo se llama? A la Profeco, que si estoy emitiendo un comprobante, que aquí está impreso, mira lo que es bonito, trae cadena, sí. Pero a la hora de hacer un asunto fiscal o darle un efecto fiscal, si no tengo el XML, no tengo comprobante. Simple. Si no tengo el XML, no tengo comprobante. Si el XML está invalidado, no tengo comprobante. Por eso es importante revisar en la base de datos que hay, extraerlos y revisarlos. Usar alguna utilería que me diga, fíjate que pues estos comprobantes son los que están en la base de datos, en una hoja electrónica para revisarlos. Ojo, no hay XML, no hay comprobante fiscal, por todos sus efectos.
Bueno, esto ya lo comentó Gabriel, que era la descripción para mencionar el periodo que corresponde en las operaciones público en general de un RIF, que no tiene que describir todos y cada uno de las operaciones con público en general. Y también el fisco ha emitido un documento informativo, resumen de una serie de situaciones que es importante valorar. Una, prácticas indebidas en el proceso de facturación. ¿Sí? Motivo por los cuales cambiamos al 3.13. O sea, el 3.3 es como el karma, ¿no? Hicimos mal las cosas, ahora estamos pagando. ¿Sí? Así de simple. Hicimos mal en el 3.2, bueno, pues entonces se meten más campos, más candados, más verificadores. ¿Por qué? Porque el fisco necesita que nosotros empecemos a hacer las cosas de otra manera y no le estemos enviando tanta información distorsionada. Punto número 1. Que no se emita comprobante por el pago parcial o que no se vincule con una factura de origen. Problema grave. ¿Existe el CFDI de anticipo? Sí. Cuando yo no sé cuánto va a ser la operación total y recibo un dinero, tengo que emitir un CFDI por anticipo. Cuando yo conozca la operación final, voy a emitir el comprobante total y voy a relacionar un anticipo. ¿Okay? Cuando yo conozco la operación total, voy a facturar la operación total y voy a generar un recibo electrónico de pago, un REP, por lo que haya recibido como una parcialidad al pago total. ¿Sí? Dice claro, el comprobante de anticipo se emite cuando, dice, cuando no conoces ni qué es ni el monto final de la operación. ¿Sí? O sea, en final de cuentas sí sabes que va a ser un acto grabado, ¿no? Porque lo que vendes es un acto grabado, no sé cuántos, todavía no sé qué precio, y sí tiene que venir desglosado. Entonces, cuando ya conozcas exactamente qué les vas a vender, pones todo eso y relacionas la factura del anticipo con esto. Para efectos de que el fisco lo que quiere llevar con eso es un control. Ok, ¿recibiste un anticipo? Es acumulable. Vamos a suponer que recibiste el anticipo en diciembre. ¿Es acumulable? Sí. ¿Qué te dicen las reglas fiscales en respecto a esto? Te dice, cuando recibas, cuando realizas una operación con posterioridad a un anticipo que no era definido, entonces vas a realizar la factura de la venta total y le restas el anticipo. Entonces, recibes en diciembre el anticipo, comprobante de anticipo, hoy en este día ya sabes lo que vas a hacer, facturas total y relacionas aquella. Para efectos de decirle al fisco, allá se acumuló algo, aquí se termina de acumular lo siguiente. Eso es lo que debes hacer. Para el caso de constructoras se les da un anticipo. Las constructoras tienen un tratamiento diferente. Vas facturando el anticipo por el contrato de obra y vas facturando también ¿cómo se llama? Cada una de las estimaciones. Sí, pero ahí se va a hacer por parcialidades. Definitivamente son pagos parciales. No haces una sola, vas haciendo en etapas. ¿Por qué? Porque la regla te dice, porque más bien la disposición, la ley, el artículo 17 dice que acumulas conforme te recibes el anticipo o te autorizan ¿cómo se llama? La estimación de la obra, y si pasa de 3 meses hasta que la cobres. Entonces tienes que ir llevando cada etapa así, un CFDI por cada cosa. No es una total y luego de complementos, no. Un CFDI normal por el anticipo, el contrato de obra, tanto por ciento. Desde luego, el problema ahorita que traemos técnico es, te dice, debes hacer una amortización de los anticipos. No viene, no hay campo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Amortizar con un CFDI de ingreso. Es la única salida que tienes. Y explicarle también ahora a las entidades gubernamentales que no puede venir en el CFDI. Porque también hay descuentos que tienen que ver con la cámara, hay descuentos que tienen que ver con una reserva de garantía, a la aplicación del anticipo, X o Y cosas. Y si vas a un estado diferente, hay otras cosas diferentes. Todo eso lo vas a tener que hacer forzosamente en un CFDI de ingresos, porque no se puede como descuento. O sea, no hay un campo habilitado. Solo trae, por cada renglón trae uno de deducción, o sea, uno de descuento. Pero no te dice de qué es, ese es el problema. Tú dices porcentaje de descuento y te lo descuenta, pero no sabes qué es.
Entonces, si quieres escribir, se tiene que hacer en el documento adicional, no se puede hacer en el original. Existen de otros derechos de impuestos, que complementan dentro del XML. Pero eso no son derechos, ni son impuestos. O sea, sí existe, o sea, tú le dices impuestos y ya le vas definiendo que si es IVA, que si es IEP, que si es retenido, que si es trasladado, eso sí. Pero eso que tú estás haciendo no son impuestos. Son disminuciones o retenciones. Y no son precisamente un descuento porque tampoco es una rebaja, ¿sí? Y nomás hay uno. Entonces tú necesitas 4 o 5, lo tienes que hacer en un complemento. No queda otra de momento, ¿hasta qué? Hasta que venga la 3.1.15 no sé qué, y que ya le empiecen a incluir todo eso. Porque ya pasó. Era un asunto que ya se había subsanado en el 3, para el 3.2 ya venía subsanado, no me acuerdo desde el 3 o no sé qué, ya venía eso subsanado, ya se podía hacer en una factura normal de esos campos de disminución, ya estaban. ¿Cambiamos a esto? Borrón, dígame. Definitivamente. Con CFDI de egreso, nota de crédito, ¿sí? Y no se pueden hacer, por ejemplo, si se configura está configurando a veces la factura, Sí. como para poner esos conceptos de descuento salicial, Ajá. de no sé qué, Sí. y ponerlo en una parcial, como para que disminuya el total y Puede. dar su totalidad. Sí, porque al final de cuentas, si modificaras y te lo aceptas, no tienes ningún problema. El problema es que no viene estandarizado, hay que hacerlo, ¿sí? Pues, Hay que porque adaptarlo. hay una empresa de gobierno, no sé, la FEC o no sé quién, Sí, que sí. lo está pidiendo ya que esté no afuera como se estaba Por haciendo. normatividad interna, estamos chocando con las normatividades internas. ¿Por qué? Porque por normatividad interna, una Secretaría de Infraestructura o cualquier ejecutor de obra te dice, quiero que estos conceptos vengan disminuidos en el comprobante donde me traes, ¿cómo se llama? La estimación o el avance de obra. Así tiene que venir. O sea, Si no, amuela. O sea, si configuro entonces yo mi factura y lo hago. Si se puede configurar, no pasaría absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es otra vez. Oye, hay gente que me dice, oye, dice, ¿y qué producto le pongo a la retención? ¿Qué producto de qué? Dice que, ¿cómo lo clasifico? Pues no se clasifica, es una disminución al ingreso principal. Sí, yo digo como para no tener que hacer Un CFD, sí, no, si lo puedes adaptar, sí funciona. Sí funciona, el estándar no viene, hay que configurarlo. En su momento, los primeros, también se tuvieron que configurar así, no venía. Y es nada más los están integrando al cuerpo del concepto. Que tiene que ser, insisto, tienes que cumplir con una normatividad, si no, simplemente no te van a pagar. Tú síguele con la obra hasta donde aguantes, pero no te la van a pagar. ¿Así? ¿Por qué? Porque, digo, y tiene razón, dice, pues yo tengo que cumplir con mi normatividad. O sea, dicen, oye, que sí tiene que haber un comprobante fiscal y todo lo demás, pero también tiene que cumplir con esto. Entonces ahí el fisco otra vez volvió a mandar emitir una serie de normatividades sentado atrás de un escritorio, ¿sí? Ahí en Disneylandia, o sea, donde no pasa nada, todo está en orden y todo es flat, ¿no? En lo que compras, vendes, porque luego también te dice el fisco, es que para darle también seguimiento, lo que compras, vendes y que, espérate, oye, eso es comercio, yo soy industria, yo compro 1000 cosas y genero un producto que es totalmente diferente. O sea, si me vas a estar flujeando por ese lado en cuanto a las compras, pues entonces vamos a tener un problemón tremendo, porque yo compro 45 productos diferentes para emitir uno que es completamente diferente a estos dos, a estos que están acá, estos 45. Estos son mi materia prima, este es mi producto terminado. O estos son mis materias primas de un producto o de un servicio, y acá está el servicio. Te digo, imagínate si tú tienes un lavado de autos, o sea, compro jabón, compro shampoo, compro cera y todo eso, ¿y qué vendo? Mi ingreso es lavado de autos, punto. Y tiene que ver con esto que compré, no. O sea, materialmente sí, fiscalmente parece que estoy haciendo dos cosas diferentes, pero no está contemplado, o sea, no está visualizado de esa manera por el SAT, ese es el problema. Otra de las prácticas indebidas por las cuales estamos pagando con esta cruz, sí, es la cancelación indebida de facturas pagadas total y parcialmente. ¿A qué nos llevó esto? Al procedimiento de cancelación. ¿Quieres cancelar? Órale, agarra tu cruz y aviéntate las 24 estaciones, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que si en la página del SAT, que si no han pasado tanto tiempo, que si pásalo por el buzón.
quítale el número que pensaste, ruégale al santo de tu devoción, que te lo contesten o no, o que no te lo contesten, ¿no? Porque si no me lo contesta, ya la hice. Ya lo puedo cancelar. Hasta ahora te dice también que para cancelar también, si no ha pasado más de 24 horas, si lo puedes hacer, o sea, no necesariamente está operando así tan rígido, ¿no? O sea, te dice, hay ciertas condiciones donde tú puedes cancelar total, no nomás por el error del RFC. Después de cierto tiempo es error del RFC y luego después si es cierto error así como el del RFC después de un tiempo, el del RFC, es al revés, que no sea, entonces tendría que hacer una de egreso. Problema que tenemos a la hora de realizar o de netear las cosas. ¿Qué pasa con el CFDI de egreso? El CFDI de egreso es una deducción, no es una disminución del ingreso. Y ahí queda la duda en el tratamiento de que si que tienes una factura viva con un comprobante de egreso que lo disminuye aparentemente, pero técnicamente este es un ingreso vivo, que el anual sí se netea, pero los provisionales no, y no han dado todavía criterios sobre ello. Que sea X o Y el motivo de la cancelación, error, lo que sea, error de dedo, lo que sea. Está mencionando de algún tiempo que da el SAT como para que si la puedo cancelar así nada más. Sin solicitar permiso. Hay tiempos. Que si le emití, que si es del público en general, que si tiene tanto tiempo. Muy independientemente de los 5,000 o que tengas que avisar, sí, o que no, X. A lo que me refiero es de que si tengo que cancelar o cancelar una factura, tiene que ser ya totalmente, inevitablemente con una de egreso. No necesariamente. A eso es a lo que me refiero. Sí, hay que ver los supuestos, pues que hay varios. Sí, pues o sea, porque está mencionando, bueno, si tiene un tiempo así, pues si no pasa las 24 horas, la puedes dejar una cancelación como tal, normalita así, sin hacer un egreso. Y si pasa, un ejemplo, de los 3 días, de 72 horas, lo que sea, lo tengo que solicitar, lo tengo que hacer con una de egreso. Bueno. Tengo que solicitar también permiso, o sea, bueno, hay procedimiento. Esos son los tiempos que... Aquí en la miscelánea. Ese es el tiempo que sí, eso está en la miscelánea. Ahí te marcan todos los supuestos. Esto, señalar un método de pago sin que se tenga el pago realizado. La promesa de que tengo el cheque en la mano, de que siempre te pago así, todo eso no evita multas, ¿ok? Nomás así. Me voy a ir al extremo. No lo hagas como debes, te van a multar. O sea, si en el momento y las reglas son muy claras en cuanto a momentos, y el problema también es la interpretación que a mucha gente le da, te dice, es que la guía dice que cuando yo tenga el medio de pago conocido, se lo ponga. Pero dice, tengo el cheque en la mano, dice, me pagó con cheque. ¿Te pagó con cheque? O sea, no olvidemos que el cheque es un instrumento, es un título de crédito que lleva un proceso para hacerse efectivo. Yo tengo el cheque en la mano y tengo dos caminos. Uno, le debo aquí a la colega, se lo endoso y le pago. Ese es un cobro. Yo ya di por cobrado el cheque. Se lo endosé en pago. Considero que yo ya cobré el cheque. Ella lo tiene que presentar a ventanilla. Lo normal es que yo agarre el cheque y me voy al banco, a mi banco, y lo deposito en mi cuenta. Su clasificación de la actividad sería, me voy al banco donde lo emitieron y lo hago efectivo en la ventanilla, ¿sí? Hasta que no suceda que me lo dan en efectivo en la ventanilla, hasta que no suceda que fui a mi banco a depositarlo a mi cuenta y esté en mi cuenta, el cheque no es cobrado. El cheque es salvo buen cobro. No hay forma. Tengo el cheque en mano, no tengo medio de pago, no tengo método. ¿Qué dice la ley del IVA? Te la cambio. ¿Y qué dice la ley del IVA desde hace muchos años? No es nuevo. ¿Qué dice la ley del IVA? Cuando dice, si pagas, que dice, cuando es efectivamente cobrado. Artículo 1b de la ley del IVA, no vamos a inventar nada nuevo. Artículo 27, fracción octava de la ley del ISR, cuando se hacen pagos hasta que esté cobrado las operaciones con personas físicas, sector primario,
No te estoy inventando nada nuevo, y esto no es nada nuevo. Está acorde a las disposiciones fiscales, ojo, están interpretando mal en la guía, eso es todo. Sí, perdón. Ese mismo artículo dice, o cuando es transferido al tercero, eso es... Cuando es endosado, es lo que dije ahorita, yo se lo endoso en pago, excepto en procuración. Excepto en procuración, dice. Excepto cuando se endosa en procuración. Eso es lo que dice la ley de CR y es lo que dice también la ley del IVA. La ley del IVA son claras, los efectos fiscales de un cheque es hasta que estén acreditados. Dígame, presidente. Es como una práctica de que... Indebida. Indebida. práctica que guardas el cheque y lo depositas hasta el siguiente mes para no pagar. ¿Y qué le vas a dar tú? Un CFDI que dice que te pagó con cheque aunque lo pagaste el mes siguiente. ¿Sabes qué va a hacer el fisco? Págame en este mes, no en el que sigue. ¿Por qué? Porque el cheque tú dijiste que te pagó con cheque y estás diciendo que estás reconociendo el traslado. Al otro no le va a reconocer el traslado, ni el acreditamiento a ti. O sea, en este caso tú eres el emisor, a ti te va a reconocer el impuesto trasladado y te lo va a exigir, y al otro no le va a registrar el acreditable. Ahora mi pregunta es, si aquel necesita un documento fehaciente del pago cuando es efectivo, que apareció hasta el mes siguiente porque tú lo tenías agarrado aquí, ¿sí? ¿Me puedes decir cómo va a acreditar si no tiene complemento de pago? Si tú no le puedes hacer complemento de pago porque ya dijiste que está pagado. O sea, sí, vamos hilando las consecuencias que todo esto puede traer. O sea, está bien, o sea, práctica normal y no tengo que indebida, faltan 2 días. Agarro el cheque. Día primero el siguiente mes lo deposito. ¿Sí? El otro se revolcó del coraje porque te dio un cheque y no puede acreditar. Ni modo. ¿Qué dice la ley del IVA? Es acreditable hasta que aparece cobrado. Apareció cobrado en el mes siguiente. Tienes otro, tienes el mes para acreditarlo, acabártelo y todo eso, y pagarlo hasta el otro. Está bien. Pero le tienes que dar un complemento de pago cuando te apareció cobrado. Entonces tú le das el complemento de pago al otro. Pero si tú hiciste un CFDI donde dice que se pagó con cheque, entonces ¿por qué vas a hacer un complemento de pago si ya estaba pagado según tú? Consecuencias jurídicas de todo el acto. Dígame. ¿Alguien? Perdón. 99 por definir pago parcial o diferido. 99 va de la manita con el PPD. Tú pones 99 y a fuerzas es pago parcial o diferido. No puedes decir una sola exhibición porque tampoco sabes cómo te va a pagar. O sea, si no me ha pagado, ¿cómo puedo decir que es en una sola exhibición? Por lógica. Por eso la regla candadea. Pues, o sea, te dice, pones 99, PPD. Así. Si le pones 99, una sola exhibición, está mal el comprobante. Sancionable, sí. Le mandas las 2 reglas y te olvidas del asunto. Esta es mi respuesta, regla tal, se acabó. O sea, háblale la mano, reclámale, patalea, no sé. Yo voy a emitir un comprobante con requisitos fiscales. ¿Tiene duda? Pregunte. No me dedico a dar consultas, dígale. Yo facturo, se acabó. ¿Sí? Mande. A partir del 1 de abril es cuando debe emitir los complementos de pago. Obligatorio. Bueno, ¿qué pasa? Lo que he facturado de enero al 31 de marzo a crédito. Debo de emitir, ya me ubico ahorita en el 1 de abril. ¿Sí? El 1 de abril. Sí, ¿qué pasa cuando cobro esas facturas del 1 de enero al 31 de marzo? ¿Debo emitir complementos o es del 1 de abril hacia adelante? Tienes que emitir complemento, incluyendo, y ojo, esta es una consulta que hicieron los síndicos nacionales. Dice, oiga, no nomás vamos a hablar del 1 de enero al 31 de marzo del 2018. Vamos a hablar lo que traía pendiente al 31 de diciembre del 2017 y vamos a traer lo que traía pendiente antes del 2014, que todavía había comprobantes de este papel. La respuesta del SAT es complemento de pago por todo lo que cobres, no importa de dónde venga. Ojo,
no importa de qué fecha venga. Nace la obligación de emitir un complemento, un REP, a partir del 1 de abril y relacionando al CFDI o al comprobante fiscal de que se trate de cualquier época que se esté cobrando en el momento. Y si ahí no tengo la guía con que Pues tienes un folio, de todas maneras. con el número de folio. Con el número de folio, sí. Y sí, y en el caso de todo lo que se hizo en el 2017, pues el UID si lo tienes. Está el 3.2, pero no es su idea, pues lo jalas, no pasa nada. ¿Sí? Una mercancía que se exporta es un producto agrícola. Sí. Que se va con la factura inicial, es una factura de traslado. Sí. Ahí va el número de cajas, por ejemplo, que Sí. va a consignación. A los 15 días, póngale que se hace un depósito. Ajá. Se fueron 1000 cajas, por decir. Sí. Se pagan 500. Sí. Se hace una factura de ingreso Ujú. y se relaciona con la sí. con la de traslado. Sí, sí, porque son relacionados, sí, definitivamente. Conforme se vaya pagando, se tiene que ir relacionando Sí, con la de las tienes que ir traslado. relacionando para que el fisco sepa que en aquel entonces tú nomás trasladaste mercancía, pero por el régimen estás acumulando conforme te pagan, haces generas la factura conforme vas recibiendo y vas relacionando. Y Sí, debe de llevar el complemento de comercio Sí. exterior. sí, también, aparte. Que ese es otro dolor de cabeza también, pero esa es otra historia. Bien, prácticas indebidas en la facturación que te condicionen la emisión de la factura por datos que no son obligatorios. Clásico, ¿me da su dirección? ¿Me vas a mandar chocolates o qué? O sea, si uno más te voy a dar el RFC ya. No, pero es que mi sistema, pues ponle punto. Cuando más te voy a dar mi código postal y di que te fue bien, te debo de dar RFC. Correo electrónico para el envío, estoy de acuerdo, pero para la emisión en sí del comprobante, puro RFC. El otro es para envío. Y es lo único que estoy obligado a dar. O es que no le puedo dar la factura. Verás, ponle puntito y emite. La verdad es que sí me la puedes dar. Si el sistema no son tontos, los sistemas vienen por otra razón de la que te dicen, a ver, para un seguimiento, ¿no? Un CRM, para dar seguimiento a clientes. Ese es el objetivo de saber dirección, código postal y todo eso, pues para saber de dónde te compran, qué cosa cómo vas a aplicar a lo mejor una política de ventas. Eso es un asunto administrativo, pero fiscalmente solo necesito el RFC, correo adicional. Alguien preguntaba. Lo que pasa es que un programa está solicitando la clave interbancaria. ¿Eso es verdad? ¿Tienen que poner en la factura también? No. Es muy raro, en realidad no se lo pasé, quería averiguar. Pues te va a depositar, pues no emisión de la factura en el monto de los anticipos. ¿Qué pasa con esta no facturación? Después empezamos a tener distorsiones, pues porque el fisco empieza a ver depósitos que no hay relacionados con un ingreso, o si los hacemos mal, se duplican los ingresos, porque después facturo las cosas en forma distorsionada, hay duplicación de ingresos. Ahí empiezan a haber solicitudes de aclárame porque según yo no me has pagado IVA, no me has pagado ISR. Facturación de un depósito en garantía, ejemplo de arrendamientos. Y hay hasta criterio, la autoridad te dice, el depósito en garantía no es ingreso y no es nuevo. Ya existía. Te dice, el depósito en garantía no es ingreso, salvo cuando lo aplicas a un adeudo del inquilino. Si el inquilino se te va, te quedas con el anticipo, generas el CFDI por el ingreso. Devolución del depósito en garantía, normalito, te pagó hasta el último día de renta, ves que está todo en orden, te devuelvo tu... Eso es una devolución simple, con un recibo simple, para los efectos civiles a lo que es conducente, ¿no? Porque estamos hablando de un arrendamiento de inmuebles, eso está normado en el Código Civil. No, ¿cuál se timbra? No hay CFDI, o sea, no hay CFDI, no existe. Nada de egreso ni nada, no hay CFDI. Con las transferencias ocurre lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo? O sea, si hay, hasta que ya tenga el dinero en el banco. Ah, no, es la misma, el método de pago, la forma de pago, perdón, es hasta que esté, o tienes el efectivo en la mano, o tienes el dinero en el banco.
cheque, transferencia, cambio de cartitas, lo que sea, tiene que estar en el banco, ¿sí? Cuando es que no trae el desglose del IVA, pero internamente lo tienes que hacer, ¿sí? ¿Qué tiene? No, también se puede llevar en ese momento. Ah, bueno, el fisco tiene problemas, pues tú lo acreditas. Te dice claramente que es acreditable el pago. ¿Sí? Si no viene el CFDI, la posibilidad de desglosarlo, porque todavía trae muchos errores, incluso desde 19, pero es acreditable totalmente, desde el anticipo. Pero es un acto grabado. Y hay dos criterios ahí. La autoridad te dice que puedes acreditar el IVA hasta que tengas la factura total, ¿sí? Pero también te dice que puedes reducir el gasto y es acreditable el IVA, ¿sí? Si estás aplicándote un anticipo y luego hagas la deducción parcial del resto cuando terminas de pagarlo. Eso te lo dice también. Ojo, no estamos cambiando las reglas finalmente. ¿Sí? O sea, las leyes no cambiaron. Díganme. Por ejemplo, esto de las posibles sanciones por errores, ahí que le pongamos Ajá. la clave o el concepto. Las sanciones por errores en la clave o en el concepto, ¿sería a partir de que es obligación la emisión de la tregua? O sea, No, eso, cuando ya te dice que se acabó la tregua es a partir del 1 de julio. O sea, el error en la unidad y el error en el producto o servicio es sancionable a partir del 1 de julio. Ah, ok, o sea, si me equivoco El curso propedéutico se acaba el 30 de junio. Ah, ok. Ya después, reprobado. Práctica indebida, no emisión del comprobante por pagos en parcialidades o no vinculación. Duplicidad de ingresos. ¿Sí? Muy bien. Aspectos de la fiscalización del 2018. Salud, les comentaba que el CFDI viene a ser una herramienta importante para el SAT, ¿no? Porque ya tiene una serie de información interesante. ¿A dónde vamos a llegar? Dijeron, a declaraciones prellenadas. Que vamos a entrar y, así como las declaraciones anuales, ya están reconocidos ingresos, deducciones y todo eso, ahí se entiende que lo vamos a tener. Obvio, nosotros tendríamos que ajustar cualquier situación, deducción de inversiones y cosas más. Pero la idea es, a no más de 2 años, que ya la estandarización del 3.3 y el uso debido, tendríamos ya entonces la posibilidad de entrar y tener declaraciones prellenadas. Ojo, no quiere decir que estén bien, hay que revisarlas y todo lo demás, eso no se va a evitar, pero el fisco está tratando de empujarnos a decir, yo ya sé más o menos cuánto vas a pagar. ¿Sí? Patrones de riesgo que va a estar visualizando el SAT para este año, que ya los traía de años anteriores. Depositar tarjetas de crédito en efectivo, disminuir promedios de pagos mensuales, asentar declaraciones con montos a pagar pero que no se liquidan, es decir, emito la línea de captura y no la pago, ¿sí? Se vence y no la pago y ahí se queda. Las operaciones con outsourcing, que ya las trae con lupa desde hace, entonces bueno, el año pasado sí se la llevaron, ¿no? Declaraciones anuales sin activos, sin trabajadores o sin inversiones. Abandonar solicitudes de devolución de saldos a favor negadas por la autoridad. Hago la solicitud de devolución, me la niega, déjala. Y entonces la autoridad, ¿y por qué la deja? Mándale la auditoría. ¿Por qué no dicen, déjalo porque te va a mandar la auditoría? Dejarla implica que te van a mandar la auditoría. Entonces hay que seguirle, ¿no? Si ya le entraste, hasta que te la devuelvan, ¿sí? Pero eso va a ser un parámetro para decir, hay riesgo, ¿no? Pedir devolución de saldos a favor provocado por operaciones con EFOS, ¿sí? Notoriedad pública. A esos que se les gusta salir en el Facebook hasta para tirar la basura. Los youtubers, todo eso. Políticos. Presidentes de los colegios. Toda esa notoriedad pública también es un motivo para fiscalización. ¿Sí? Cambio de domicilio constante, el chapulín. Está cambio de domicilio. O sea, lupa sobre eso.
Tener un solo cliente, un solo proveedor. Qué raro. Existe mucho. Uniclientes, uniproveedores, ¿no? O sea, es todo lo que tiene. La vinculación ahí directa. Entonces es alerta o aviva el sospechosismo de la autoridad. ¿Sí? Bueno, es iniciativa de ley, pero ya no es una iniciativa, ¿no? Esto ya es un hecho. Se cambia la Ley General de Sociedades Mercantiles, y la Ley General de Sociedades Mercantiles, en su apartado de la liquidación de sociedades, dice algo muy interesante. Agrega una nueva causal de liquidación, dice que una autoridad administrativa, entre paréntesis el SAT, dice, puede solicitar la liquidación o emitir una resolución de liquidación de la sociedad porque tiene 2 años sin emitir un CFDI. Dices tú, ¿qué? Dice, sí. Modifica el 249 bis, dice, las sociedades podrán llevar a cabo su disolución y liquidación conforme al procedimiento contemplado en 249 bis 1, siempre y cuando la sociedad no se encuentre realizando operaciones ni haya emitido facturas electrónicas durante los 2 últimos años. Por lo tanto, se solicita en el 229, por una resolución judicial o administrativa, se va a dar la liquidación de sociedades. O sea que si tienes una sociedad mercantil y le has estado declarando en cero, no ha emitido ningún comprobante, en 2 años, la autoridad te puede emitir una resolución para inicio de liquidación de la sociedad. ¿Sí? Ningún comprobante de ingreso te requiere, ¿no? Ningún, o sea, okay. No, pues sí. Sí, pero si estoy en etapa cooperativa, que estoy en puro gasto, por ejemplo, como la mía. Pero si estás realizando operaciones, Okay. Dice, no se encuentra realizando operaciones ni haya emitido facturas, son 2 condiciones. Okay. O sea, 0, 0, no ingreso, no gasto. No. Ojo, puedes decir, voy a pedir un comprobante a nombre de la empresa que sea operaciones. ¿La declaraste? No. Entonces no le estás realizando operaciones, porque una cosa es que se emite un comprobante y otra es que le dé el efecto. ¿Sí? Porque tú a veces te puedes meter a la página ahí del SAT y hay un montón de comprobantes que tú no has pedido y a alguien se le ocurrió pedir a nombre de la empresa, pero que no los metieron a un reembolso o algo así. Y pues ahí están los documentos, pero no les di los efectos de deducción y acreditamiento, por lo tanto no está en la contabilidad, por lo tanto pues no te van a aparecer. O sea, si ya hubiera comprobantes que aparentan operaciones y declaras en cero ingresos, 0 deducción, pues entonces no has tenido operaciones, y eso es lo que empieza a atacar la autoridad. Les digo yo, desde el punto de vista administrativo entiendo la autoridad. Hay muchos que declaran en cero, pero están declarando, hay actividad aunque sea en cero, pero se me hace exagerado y se me hace también un abuso el que digas, oye, la autoridad por una resolución administrativa va a liquidar mi sociedad, si la voluntad mía fue crearla y la voluntad mía debe ser cerrarla. Ojo, se está yendo más allá de lo que debería ser lo que dice la ley, ¿no? Pero ahí, o sea, yo tendría que hacer de todas maneras el procedimiento de disolución con un contador certificado. La disolución no se hace con un contador certificado, se hace ante un notario público. Pero las cosas, ¿Qué? o sea, todos los activos que están, supuestamente tiene que haber un aval que los protege. Sí, pero no es un contador certificado, es el que se está haciendo el responsable del depositario, pues es diferente. Sí, o sea, el depositario puede ser cualquier accionista o algo así. Ojo, si nos vamos a lo que dice la ley, se supone que el proceso de disolución es para que vendan los activos. Y empiézale. O sea, vas a iniciar el procedimiento de disolución que está contemplado también en el Código Fiscal de la Federación. Sí. O sea, esa resolución suple la voluntad de la disolución. Inicias el proceso de liquidación, y el proceso de liquidación en la Ley General de Sociedades Mercantiles es nombra un liquidador que venda los activos. Oye, no los quería vender, te hubieras defendido de la resolución. O sea, ¿me tienen que notificar la resolución? Sí. ¿Va a ser compatible? Definitivamente, es una resolución de autoridad. Y si yo no estoy de acuerdo, yo me lo tendría que llevar a un juicio de nulidad. Y ganarle en un juicio y decirle que no procede lo que ellos dicen. Se me vuelve firme esa resolución y inicias el proceso.
Y te va a requerir por las declaraciones en el proceso de liquidación, y se las va a estar pidiendo, y dice, y si no nombras un liquidador, el administrador único lo va a hacer y le va a exigir, o sea, se vuelve todo el asunto ya del procedimiento. Por eso te digo, es una resolución y tiene que ser combatida si no estás de acuerdo con ella. Sí, pero ya que tiene facultad, pues ya la tiene. Reforma fiscal estatal. La reforma fiscal estatal venía un poquito más nutrida. Fue una situación ahí de negociar algunas cosas que estuvieron apareciendo. Tuvimos realmente, en resumen fue que el límite de 5 UMAS al mes se sube a 6. ¿Por qué? Para mantener el valor similar que tenía en el 2016. En 2016, recordemos que la UMA y el salario mínimo eran iguales. Entonces, en el 2017, la UMA no subió igual que el salario mínimo, entonces la exención quedó disminuida. La solicitud de llevarlo a 6 es por más o menos el 20% que ha perdido el diferencial que trae el valor del salario mínimo contra la UMA. Entonces, ahora van a ser 6 a partir de enero, o que se pague en febrero. ¿Sí? Se establecían lineamientos para exenciones, se eliminan. La iniciativa, eso quedó relevado, afortunadamente. Vamos a tener que desglosar en el formulario de pago, ya lo estamos haciendo. El formulario de pago donde nos pide, oye, ¿cuánto pagaste del seguro? ¿Cuánto pagaste del Infonavit? Eso lo vamos a tener que seguir manifestando. Ya lo estábamos haciendo de cierta forma. Y hay una modificación a derechos, sí, todos subieron, ninguno bajó. Entonces, puede ser que ahora vayas a pagar un trámite y te esté más caro. O puede ser que de repente había algo por lo que no pagabas antes, que sí, hay derechos nuevos y ahora vas a tener que pagar. Por definir para mí, o sea, aquí hay situaciones muy en concreto, ¿sí?, que están ahí clasificadas en el uso. Dicen, adquisición de mercancías, gastos en general. La 3 es muy común. Pues la de adquisición y gastos en general. Pero yo te digo, realicé un gasto, pero no es un gasto general, es un gasto de fabricación. Por definir. Por definir, ¿por qué? Porque yo le voy a dar la definición. ¿Quién decide la definición de ese uso? El que lo recibe. Por eso ahí te dicen, ¿y para qué lo voy a usar? No, porque te importa. Pues lo voy a recibir, porque es una adquisición de mercancía. Está bien, es activo fijo, también puede ser activo fijo. O inversión, que le llamamos, ¿no? No es inversión, es gasto general. Pero les digo, a los que son del área de producción, de industria, oye, ¿cómo le voy a poner? Le puse gasto por definir y era la renta de la bodega. La renta donde está la maquinaria y toda la producción. Pues no es un gasto general. Gasto general es lo que está en un gasto operativo, pero ese no es un gasto general, es un gasto de producción. Es que no viene por definir. Pues aquí sí lo podemos aceptar, pues el... Sí, ahí sí, porque si no lleva a algo que realmente yo necesite diferenciar, lo tendría que ponerle por definir. Problema cuando están en exploración. Ajá. Porque es un costo diferido, pues, sí es, ni es gasto por definir, porque es que no es un gasto general. Para mí gasto general es lo que te hace llevar en ese momento el resultado, y que no es la producción, es de la operación. Eso para mí, así lo entiendo yo como gasto general, y me apoyo un poco en la SNIF, ¿no? Es decir, cómo clasifico la erogación. Insisto, si tiene que ver con la producción, no puede ser gasto general. Para mí sí vale el por definir ahí. ¿Por qué? Porque yo ya internamente voy a decir, va a este rubro, o sea, va a este apartado, a este rubro. Para... ¿Vale? ¿Ahorita está como opcional? No. Sí, es obligatorio. Ya. Si no lo he hecho. O sea, ¿qué pasa si ahorita dijeras por definir? Hay una regla que te dice ahí, hay una que ya viene desde el año pasado, te dice que si el uso está equivocado, no hay problema. O sea, no es una situación problemática el que no esté definido o esté mal definido el uso. Eso sí te lo dice, hay una regla que ahí está vigente, te dice,
Si al momento de emitir el comprobante se puso por definir, o el uso que se le está definido ahí, no es el correcto, no hay problema de deducción y acreditamiento, que lo ponemos. Sí, porque igual tú puedes mandar a alguien que vaya a comprar y no le dijiste, y le dijiste que tenía que traer a fuerzas el comprobante. Llegó el correveidil y le dice, oye, ¿para qué vas a usar? No sé. Porque pues no le dijeron, ¿no? A él lo mandaron a comprar y a recoger las cosas, ¿no? Entonces el que está haciendo la factura, si no le da clic al campo en algo, no procede. Entonces, ¿para qué lo vamos a usar? No sé, por definir. Y si hubiera sido un gasto o una compra y dice por definir, la regla esa te apoya y te dice, no pasa nada. Yo insisto, si me vas a decir que son cosas que se pueden obviar, ¿para qué me las vuelves obligatorias? ¿Para qué les tengo que dar clic al campo? O ponme por definir por default y ya después ya vemos, ¿no? También sería otra. Pero en realidad, pues digo, siéndolo ortodoxos, pues hay que ponerle lo más definido que se pueda a las cosas. Pero no está todo. Definitivamente no está todo lo que necesitamos. Disculpa, nada más para que me quede claro lo que ella comentaba del vamos, complemento de pago. No, haciendo alusión a su comentario. Si emití un CFDI, ¿sí?, con pago parcialidades, con el método pago 99, ya me lo pagaron a los 3 días, ya quedó el pago. Al 1 de abril ya no voy a emitir un complemento de pago porque ya quedó. No, exactamente. Okay. O sea, como obligación, o sea, tú estabas en la etapa opcional. Lo emitiste febrero, lo cobraste en marzo. ¿Hay complemento de pago? No. El 1 de abril, asunto olvidado, ese asunto ya se terminó. Es lo que te paguen a partir del 1 de abril, forzosamente tiene que llevar con el REC relacionado con el origen. Y el origen no me importa dónde venga. No me importa si es del 1 de enero al 31 de marzo del 2018 o si es de anterior al 2018. Ahí ya no importa. Ahí sí lo tengo que relacionar, ahí sí tengo que emitir el complemento. ¿Sí? Lo tienes que emitir, pero a partir del 1 de abril. Por cliente sí. Por RFC, vamos a decir. Por RFC uno solo, por todo el mes sí se puede. Y ya para irnos. Cuando se paga el IVA en un pedimento de importación, ajá, la autoridad, ¿cómo lo va a captar para el rellenado de la declaración? ¿Por qué? ¿Cómo lo va a captar? O sea, no vas a pedir por el pedimento. No, pero tú lo vas a alimentar. Y sí, o sea, ojo, el prellenado todavía no existe. Pero suponiendo que ya existiera, que ahorita estuviéramos en el prellenado, ¿no está? Yo le cambio. Son campos modificables. Ojo, va a venir sugerido. ¿Sí? Ahora, la autoridad sí sabe que pagaste porque está el pedimento relacionado por RFC. Sería ilógico que no viniera, pero si no viene lo cambias. Si te preguntan, le dices por qué, pero para eso tienes la DIOT también, que en su momento la DIOT ya no va a existir, o ya no, prácticamente ya no existe, para eso vamos, así es, todavía no nos dan el banderazo, ya nos empezaron a quitar los anexos del DIF, pero también dijo la autoridad, la DIOT también se va a eliminar, ¿sí? Pero en su momento entonces tendría que haber aclaración. Mientras exista Dios, ahí aclaras todo lo que sea, porque ahí va relacionado el del extranjero. Pues bien, muchas gracias. Ya me retiro. Muchas gracias a ustedes por haber estado esta mañana. La invitación de compartir, Muchas gracias, Dios bendiga. Nos vemos próximamente. Gracias.